Básicamente vamos a compartir un poco en torno a lo que es el estado de la investigación en el campo de la comunicación. Un campo que ha tenido una gran trascendencia, sobre todo durante el siglo XX, y que en el siglo XXI se convierte en un escenario fundamental, en un escenario central. Como les comentaban hace un rato, yo pertenezco a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, soy profesor del programa de maestría en Comunicación y Educación, también de la especialización en Pedagogía de la Comunicación y Medios Interactivos y de la especialización en Desarrollo Humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad. Pertenezco al Grupo de Investigación Educación, Comunicación y Cultura y también al Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, OITEL, del cual lanzamos esta semana, a inicios, en Quito, Ecuador, el anuario del año 2013 y en el que nos ocupamos de analizar la ficción televisiva del año 2012. Entonces, pues más adelante les voy a comentar un poco en torno a ese otro escenario de investigación en comunicación y que tiene que ver fundamentalmente con la parte de los medios. El sentido de la charla básicamente es mirar todo lo que ha sido el escenario investigativo en comunicación y los horizontes contemporáneos en los que se mueve la investigación en comunicación. También otros campos que se han tocado a través de la comunicación y que permiten ejercer procesos investigativos, procesos de apoyo, procesos de reflexión y todo otro tipo de horizontes académicos que son de vital importancia. Entonces, para empezar a mirar este asunto, empezaríamos con una revisión de lo que serían los estudios clásicos en comunicación. Los estudios que durante el siglo XX permitieron que la comunicación empezara a tener un papel central y a ser un escenario importante de indagación y de mirada. El siglo XX es conocido a nivel filosófico como el siglo del lenguaje, y no solo del lenguaje, sino también como el siglo de la comunicación. Y allí disciplinas como la lingüística y como la filosofía empiezan a analizar el fenómeno del lenguaje como un fenómeno central, como un fenómeno esencial. Desde el punto de vista de la lingüística, un personaje maravilloso es Ferdinand de Saussure, quien establece la lingüística como ciencia. Y al establecer la lingüística como ciencia, va a darle la posibilidad a la epistemología de volcarse sobre el lenguaje como fenómeno, sobre el lenguaje como escenario. En esa perspectiva de preocupación por el lenguaje, aparece definitivamente el escenario de la comunicación como un espacio de análisis, y fundamentalmente en momentos iniciales el análisis de los medios masivos de comunicación, de la forma en que se comunicaba un mensaje en un nivel amplio y esencialmente dado por una situación coyuntural que son las guerras mundiales. Así aparecen las primeras teorías de la comunicación, teorías que se enmarcan dentro de un paradigma funcionalista. Funcionalista porque lo que buscaban era que llegara de la manera más efectiva el mensaje a una masa sumamente amplia. Y ese mensaje fuera en ocasiones un mensaje de unidad nacional, un mensaje de refuerzo de los elementos socioculturales que querían enmarcarse para las personas que escuchaban los grandes medios. Entonces aparecen esas teorías funcionalistas que lo que buscaban era reducir al máximo las interferencias en el sistema comunicativo y que se preocupaban por el esquema comunicativo básico que todos nosotros conocemos, emisor, receptor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que buscaban era que llegara el mensaje de la manera más adecuada y por eso su mayor énfasis era un énfasis de carácter técnico. El desarrollo de la técnica va a llevar a que definitivamente los medios se perfeccionen. Hoy día vemos que tenemos recursos técnicos maravillosos para comunicar mensajes y con la aparición de otros escenarios, de las tecnologías digitales, de las tecnologías de los, si se quiere, medios tradicionales, por llamarlos de alguna forma, encontramos posibilidades muy grandes para comunicar un mensaje y comunicarlo sin ningún problema, e incluso para poderlo escamotear, para poderlo poner a través del manejo de diferentes códigos que aparecen en los sistemas comunicativos. Por ejemplo, podemos encontrarnos con el manejo de los colores, con el manejo de los planos, con el manejo de efectos, con el manejo del mismo discurso, y cómo ello llega efectivamente a comunicar poderosamente una idea. Al ver que la comunicación podía hacer este tipo de cosas y que eso estaba ligado con sistemas de poder, con sistemas de control, con mecanismos que desarrollaron algo que se conocía como la unidimensionalidad y la industria cultural, aparece otra perspectiva de los estudios de la comunicación. Y es la perspectiva de la teoría crítica. La teoría crítica impulsada desde la Escuela de Frankfurt, de la cual tenemos ahí una imagen, una fotografía con estos pensadores, entre los que destacan Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer y Jürgen Habermas. Pensadores que empiezan a ver en la comunicación un elemento esencial de análisis político, social y cultural.
Se empieza a ver cómo la comunicación juega un papel central en la consolidación de los fenómenos sociales y en la consolidación de ideas. La industria cultural se convierte en uno de los ejes de análisis más importantes para esas teorías iniciales de la comunicación. Y es justamente el centro desde el cual se analiza el poder y el control que se puede ejercer a través del discurso. Ese sentido de la teoría crítica se refuerza fundamentalmente con Habermas y con uno de sus más grandes libros, que es Teoría de la Acción Comunicativa, un texto en el cual él nos habla efectivamente del poder de la comunicación. Por un lado, la competencia comunicativa como un eje central de trabajo y por otro lado, la aparición de un concepto fundamental, que es el concepto de la intersubjetividad en la comunicación. Cómo me comunico con otros y cómo esa comunicación es un espacio de intercambio subjetivo. En esas perspectivas también aparecen otros estudios, que son los estudios culturales, que emergen luego de la aparición de la Escuela de Frankfurt y que se ocupan de analizar la comunicación a la luz de la cultura. También aparecen los estudios de comunicación de masas o la Mass Communication Research, que se ocupa fundamentalmente de estudiar esos grandes fenómenos mediáticos y que se ocupan de estudiarlos en el escenario tanto desde el punto de vista técnico, es decir, de cómo se produce la comunicación, tanto desde el punto de vista de los efectos comunicativos. Y aparece con mucha fuerza los estudios latinoamericanos de la comunicación, en los cuales destacan figuras como la figura de Jesús Martín Barbero, y que empiezan a plantear otros escenarios y otras teorías en torno al fenómeno comunicativo. Allí aparece quizá uno de los conceptos centrales de las teorías de la comunicación, que es el concepto de mediaciones, en un texto ya clásico de Jesús Martín, que es de los medios a las mediaciones, y donde empieza a aparecer la posibilidad de que la comunicación es una mediación, y de que esas mediaciones se expresan a través de diferentes herramientas como por ejemplo la ritualidad, es decir, la posibilidad de que el fenómeno comunicativo esté ligado a unos ritos contemporáneos, porque si algo se destaca durante la segunda mitad del siglo XX es la posibilidad de reconocer cómo nuestro mundo, que va pasando de la modernidad a la posmodernidad, empieza a relegitimar y a resemantizar toda una serie de prácticas culturales ancestrales. Aparecen ritos, aparecen mitologías, aparecen toda una serie de escenarios que se pueden estudiar a la luz del sistema comunicativo. Pero bueno, justamente ese cambio de época, ese cambio de situación, hace que definitivamente los estudios en comunicación empiecen a cambiar y a distanciarse un poco de esos escenarios, entre comillas, clásicos. Es allí donde aparecen los desafíos contemporáneos de la comunicación. Lo primero que aparece como un desafío es un escenario sociocultural, y es el escenario de la llamada posmodernidad. La posmodernidad es una de las formas en las que se ha denominado nuestro sistema cultural. También se ha denominado modernidad líquida, también se ha denominado hipermodernidad, y otros lo han denominado como la modernización de la modernidad. En esencia, ¿qué es lo que ocurre? En esencia, hacia mediados del siglo XX, luego de que se da la Segunda Guerra Mundial, aparece una deslegitimación del paradigma de la razón, es decir, el paradigma que fundamenta la modernidad como sistema de pensamiento. Ese descreimiento va a llevar a que lo fundamental de la modernidad, que son los grandes paradigmas, empiecen a corroerse, a desvanecerse. Jean-François Lyotard, en La condición posmoderna, va a hablar de algo muy chévere, que es la caída de los grandes relatos, de los metarrelatos, de los relatos que fundamentaban las sociedades. Al caer los metarrelatos aparece la deslegitimación como uno de los horizontes posibles de desarrollo de la sociedad. Eso quiere decir que hay un descentramiento, que hay una posibilidad de apertura hacia diversos escenarios discursivos, hacia diversos escenarios de sentido. Y eso definitivamente se convierte en un problema no solo para el campo de la comunicación, sino para el campo de las ciencias sociales y para el campo de las ciencias humanas. Y se convierte en un problema básicamente porque los paradigmas empiezan a desaparecer. Por eso, uno de los conceptos más importantes allí es el concepto que maneja Zygmunt Bauman en un texto que se llama Modernidad líquida. Y es un texto en el que nos aboca a ver cómo nos encontramos en una sociedad absolutamente líquida, absolutamente ligada a cuestiones fugaces, a cuestiones efímeras, a una hiperaceleración del tiempo, a una concepción absolutamente distinta de la realidad. Eso lo podemos ver fácilmente si contemplamos nuestro alrededor.
Si nosotros vemos hoy día, nuestro concepto del tiempo ha perdido toda su conexión con la linealidad. El tiempo simultáneo, el ahorismo del que habla Bauman, es el tiempo en el que nos encontramos en este momento, en un momento que podríamos llamar momento posmoderno, entre comillas. Y si el tiempo cambia, el espacio también va a cambiar. Y las concepciones en torno a las cuales nos movemos van a mutar significativamente. Entonces, teniendo la base de una pérdida de la densidad de los relatos, teniendo la base de un cambio de la concepción temporal y de un cambio de la concepción espacial, aparece un escenario que va a servirle muchísimo al desarrollo de este tipo de paradigmas culturales, y es el escenario de las tecnologías. Con el avance tecnológico se da la posibilidad de que existan las herramientas que materialicen ese concepto de multiplicidad de tiempo y de multiplicidad de espacio. Por eso aparece que el desarrollo de Internet y el desarrollo de todos estos procesos comunicativos permiten definitivamente materializar la idea del tiempo instantáneo. Si nos ponemos a mirar históricamente cómo ha ido evolucionando la posibilidad de comunicarnos, vamos a verlo perfectamente. Hace unos cuantos años, cuando uno necesitaba comunicarse con alguien, le enviaba una carta, y la carta se demoraba unos cuantos días en llegar. ¿Sí? Y con ello estaba pues la emoción de la carta, la felicidad, el pensar, bueno, ¿qué me responderán? Y la espera del año, del mes, de lo que fuera para que la carta fuese respondida. Después con el teléfono se ahorró uno la cuestión. Hoy día te manda un email y es inmediato, instantáneo, ¿sí? Y se busca que eso en términos de productividad redunde en un desarrollo social que avanza a una velocidad descomunal. El tiempo de hoy es el hipertiempo, diría Lipovetsky. Es un tiempo en donde todo se mueve absolutamente rápido, de manera instantánea, con una búsqueda de productividad permanente. Por eso a veces sentimos, y pues valga la pena decir que ya estamos con diciembre encima, que el tiempo pasa muy rápido, que diciembre, y llegó diciembre, y llegó diciembre, y llegó diciembre. No, como dice Octavio Paz en un texto muy chévere que se llama Los hijos del Limo, no es que pase el tiempo más rápido, es que pasan más cosas en las mismas unidades temporales. Y tenemos las tecnologías para que eso suceda. O si no, pensemos en el celular y en esa característica especial que tiene como sistema de localización y de control. Tenemos WhatsApp, tenemos Line, todo este tipo de software que permiten que a usted lo ubiquen donde esté. Y si su celular se apaga o no lo tiene, creo que para nadie es un secreto el problema en el que eso se convierte. Pero eso efectivamente es el reflejo de un concepto social donde aparecen dos cositas interesantísimas. Por un lado el problema de la objetividad y por otro lado el problema de las culturas del mercado. Y dos problemas que se convierten en problemas esenciales para ser analizados a la luz de los sistemas comunicativos. El mercado se convierte junto con el consumo en un binomio que va a convertirse a la larga en el eje legitimador de las sociedades posmodernas. En reemplazo de todos estos grandes paradigmas, en reemplazo de los grandes relatos orientadores de la modernidad, aparece el consumo y aparece el mercado como los dos escenarios que van a legitimar las conductas sociales. En términos de Bauman, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Foucault hablaba de la existencia de un panóptico, es decir, un escenario donde alguien desde arriba controlaba la sociedad a partir de sistemas de coerción. Es decir, te controlaban a punta de amenazas, te controlaban vigilándote mediante una figura muy interesante que es la figura del gran hermano. El señor Bauman va a decir que eso con la posmodernidad va a cambiar. Y ya no te van a controlar desde un panóptico, sino te van a controlar desde un sinóptico. Un sinóptico donde tú participas y donde lo que se da es una manipulación del deseo. Entonces, ese sistema de control está basado en el mercado, en el consumo. No te dicen consume obligándote, te dicen consume seduciéndote. Y ahí los medios juegan un papel fundamental. ¿Cómo logran seducirte y llevarte a convertirte en lo que diría Baudrillard, un esclavo del objeto? Baudrillard lo va a explorar muy maravillosamente en un texto que se llama La sociedad del consumo, sus mitos, sus estructuras, que es un texto muy interesante en el que Baudrillard pues, nos va a hablar mucho de algo que como fenómeno lingüístico es maravilloso, y es la pérdida del significado y la aparición del imperio del significante. ¿Qué va a decir Baudrillard? Va a decir lo siguiente: hemos llegado a un tiempo en el que los medios se vuelven expertos en la hiperestimulación sensorial.
Y lo tenemos para hacerlo desde el punto de vista técnico. Pensemos en los efectos especiales, pensemos en la tercera dimensión, pensemos en la high definition, pensemos en lo que ello se puede lograr a partir de la manipulación de los efectos sensoriales. Cuando se recarga el sentido en el efecto, en el significante, en lo que vemos, efectivamente logran un golpe conceptual muy fuerte, pero sin ningún sentido, sin ninguna base, sin ningún significado. ¿En aras de qué? En aras del consumo, diría Baudrillard. En aras de que tú como consumidor te sientas hiperestimulado, te identifiques con el objeto y te vuelvas esclavo del objeto. Vivas en torno a lo que consumes, a lo que compres, y caigas en una de las grandes trampas de la sociedad de consumo, que es la trampa de lo efímero, la trampa de lo nuevo, o lo que llamaría Lipovetsky la trampa de la publicidad. La forma en que te llevan a consumir y que tengas que reparar rápidamente y cambiar inmediatamente lo que tienes, que es lo que Lipovetsky llamaría la afición por lo nuevo, uno de los grandes conceptos que están ligados a esa problemática. Entonces, compro, desecho, compro, desecho, compro, desecho, compro, desecho, y se configura lo que algunos teóricos han denominado la sociedad del botadero. Las cosas duran muy poco, son efímeras y hay que cambiarlas, hay que estar constantemente en procesos de actualización. Y los medios juegan un papel fundamental porque permiten que eso se desarrolle, a partir de la hiperestimulación sensorial. Entonces, ese fenómeno del mercado, ese fenómeno del consumo se convierte en un fenómeno importantísimo de estudiar cómo nosotros, desde los medios, desde los ecosistemas comunicativos, como los llama Jesús Martín Barbero, nos encontramos con los escenarios que posibilitan esas relaciones y que posibilitan incluso algunas de las cosas que más escalofrío le dan a los teóricos, como por ejemplo el hecho de que el objeto de consumo más grande de esta era sea el ser humano, el cuerpo, las personas, y que se conviertan en sí mismas en productos, y que ese sería el mayor logro perverso de la sociedad de consumo. Entonces, ¿cómo los medios también colaboran en ese sentido? En la idea del imperio de la juventud, dicen algunos, lo que Lipovetsky llamaba la psicologización de la carne, que es básicamente el hecho de que tú te conviertas en un objeto de mostrar, y que estés todo el tiempo modificándote, alterándote para seguir siendo ese objeto de mostrar, ¿sí? Sin ninguna posibilidad de sentido. ¿Listo? Solamente desde la significación, como funcionaría todo el entorno lingüístico que implica este tipo de sistema. Pero bueno, yéndonos por otro lado no tan pesimista en torno a los entornos socioculturales, aparece otro de los problemas fundamentales de las sociedades posmodernas, y es el problema de los llamados nativos digitales. Con el avance de las tecnologías también va a avanzar un proceso fundamental para estas sociedades, y es el proceso de la digitalización. Es decir, la conversión del mundo de la vida, donde todos circulamos como existencia presente, al mundo de los datos. Todo tiene que convertirse en dato, y al convertirse en dato, todo va a circular a través de un sistema informático. Con el avance de la digitalización, aparecen unas generaciones, que son las generaciones más nuevas de este tiempo, que están mucho más asociadas a los entornos digitales. Estaríamos hablando en términos teóricos de una generación que nace más o menos hacia el 90, por ahí más o menos. Lo que Mark Prensky, en un texto que se llama Nativos Digitales justamente, y que ya es un texto que tiene unos cuantos años, va a denominar como esa generación que está circunscrita a la tecnología, que nacen con ella, que están pegados a ella, que todo el tiempo desarrollan interacciones desde muy pequeños con aparatos tecnológicos. Nosotros podemos verlo a veces en los más jóvenes y toda la facilidad que tienen para manipular dispositivos, a veces la facilidad tan tremenda que tienen para ello, que nos ganan, que lo hacen más rápido, que lo hacen con mayor calidad y que comprenden el funcionamiento de las lógicas digitales de mejor manera que nosotros. Sin embargo, es un concepto que en casos como en el de nuestro país se convierten en casos bien complicados para estudiarlos y para hacerlos objetos de estudio. ¿Por qué? Para ser nativo digital necesariamente tienes que tener el entorno digital. Y si somos muy honestos, en un país como Colombia eso es muy difícil. No todos los niños que nacieron después de los 90 tienen a su disposición tablets, smartphones y todo ese tipo de dispositivos que le permitirían tener una racionalidad digital. Muchas veces es más su cercanía a la racionalidad mediática, a la racionalidad audiovisual y a la televisión como fenómeno. Pero a veces para algunos, en algunas regiones de nuestro país e incluso en algunos lugares de nuestra ciudad, tener un smartphone es algo casi que imposible. Entonces ahí no podríamos hablar completamente de nativos digitales. Entonces allí tenemos otro objeto de investigación. ¿Qué tanto existen los nativos digitales? ¿Qué tanto podemos desarrollar nativos digitales?
Y por ejemplo, hablando desde una experiencia personal, con la universidad hicimos una investigación muy interesante con el Ministerio de Educación en el que diseñamos un módulo para la enseñanza de los medios de comunicación. Y era muy interesante porque pues, nos llevaron a recorrer varios lugares de este hermoso país, ver cómo podemos enseñarle a una persona que no tiene medios, que está en una veredita, donde no hay la posibilidad ni siquiera de la televisión y la radio es casi que un sueño, cómo enseñarle a pensar mediáticamente, cómo enseñarle a comprender el discurso de los medios. Y si estamos hablando de que ahorita los nativos digitales son un escenario fundamental de las sociedades contemporáneas, ¿cómo hacer con estos chiquillos que no son nativos digitales in situ para volverlos también nativos digitales, para que comprendan esas lógicas, esos lenguajes? Ese sería también otro desafío contemporáneo en términos investigativos. Otro desafío que aparece allí con esos escenarios digitales es la relación entre lo online y lo offline, que es algo que se ha vuelto muy importante con el avance de posibilidades como lo son las redes sociales. Si a alguno de ustedes le ha pasado algo de esto, por favor me excusa, lo voy a decir sin ánimo de ofender a nadie. Pero pensemos en las personas que no pueden vivir sin revisar Facebook, que Facebook les altera su existencia de manera terrible, que si lo borran del Facebook hace casi que un drama a punto del suicidio. Ese tipo de personajes que logran hacer una transposición interesantísima entre el mundo offline, entre el mundo de la vida y el mundo online, que a veces se creen más el mundo online que el mundo offline. Y todas las relaciones que uno puede hacer entre esos dos conceptos. Ahí es donde aparecen, por ejemplo, conceptos maravillosos como el de ciudadanía digital. ¿Qué es un ciudadano digital? ¿Y qué tanto un ciudadano digital le puede aportar a un ciudadano real? También aparecen otro tipo de fenómenos como el que les acabo de contar y que nos llevarían a hablar de cosas tan interesantes como las ciberadicciones, que tienen escenarios terribles, como es el caso de los hikikomoris en Japón, que tienen ya una relación tan tremenda con la tecnología que no salen de sus casas, que no salen de sus habitaciones. En el terremoto de hace un tiempito murieron muchos de ellos, ni se habían dado cuenta, porque el único mundo real para ellos es el mundo de la pantalla. Entonces, ¿cómo afrontar esos desafíos que nos ofrece ese binomio, esa posibilidad de vivir online, de vivir offline? El problema de la vida privada que se hace pública a través de las redes sociales. ¿Qué hay allí? Esos objetos de investigación también se convierten en senderos a tener en cuenta dentro de este trabajo. Aparece también el social media, que es la posibilidad de empezar a mirar unos medios completamente nuevos y ligados efectivamente a estos escenarios digitales. Analizar YouTube como fenómeno, analizar los videos virales. Por ejemplo, ¿por qué Gangnam Style se convierte en un video tan poderoso? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo funcionan esos sistemas mediáticos? ¿Cómo se hacen procesos de mercado, procesos de consumo y procesos de comunicación a través de las nuevas tecnologías? ¿Cómo Facebook funciona como un sistema de mercadeo muy interesante? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas también son cuestiones muy interesantes de analizar dentro de este campo. Y por último, la aparición de los micromedios y de los medios comunitarios. No es un problema viejo, no es un problema nuevo en comunicación, perdón. Los micromedios, los medios comunitarios, la comunicación alternativa ya llevan unos cuantos años de desarrollo, pero en escenarios como los actuales se convierten en un escenario llamado a la participación, sobre todo en los escenarios digitales, sobre todo en escenarios donde aparecen mecanismos como los videoblogs, los blogs, las redes sociales, las oportunidades que nos ofrece el escenario digital para tener una mayor participación. Cuando nos vamos un poco hacia la historia, pues aparecen los grandes ejemplos de los medios tradicionales, como por ejemplo lo que hizo Radio Sutatensa aquí en Colombia, como por ejemplo lo que hicieron pequeños canales comunitarios que se ocupan de producir piezas comunicativas de carácter alternativo. Y en un escenario como el contemporáneo, en un escenario digital, pues aparece un desafío mucho más amplio, porque tenemos mayores posibilidades de acceso a sistemas comunicativos mucho más amplios. ¿Cómo desarrollamos esos medios alternativos, esas producciones comunicativas diferentes, capaces de subvertir un poco ese sistema que está organizado desde el punto de vista del mercado y desde el punto de vista del consumo? Que redunda definitivamente en que esas piezas comunicativas también tienen que pensarse con una gran calidad, con un gran formato y con unas oportunidades de significación bastante amplias. Entonces allí tenemos varios desafíos para pensar cómo está funcionando el sistema comunicativo a nivel actual. Bueno,
Esto nos lleva definitivamente a lo que serían los retos de la comunicación en América Latina, a ver algo que hacer desde el punto de vista comunicativo con nuestro continente. Este escenario ha sido investigado fundamentalmente por Jesús Martín Barbero, y Barbero justamente nos tiene un texto que se llama así: Los desafíos investigativos en comunicación para América Latina. Para Latinoamérica, de acuerdo con Barbero, hay 4 escenarios fundamentales de investigación. El primer escenario es la existencia de un nuevo orden informativo. Con la aparición de las tecnologías, con la aparición de los escenarios digitales, se da una mutación muy interesante, y es una mutación propia de la textualidad de las tecnologías. La textualidad de las tecnologías está dada a través de un concepto que es el concepto de hipertexto. El hipertexto es un texto de carácter laberíntico con la posibilidad de colaboración a la hora de ser elaborado. En términos de lo que Pierre Levy denomina como la cibercultura, nos encontramos con un escenario cultural donde se da la posibilidad de que todos participen y de que se desarrolle algo súper interesante, que es la inteligencia colectiva, la posibilidad de que todos colaboremos en la construcción del conocimiento. En términos hipertextuales, aparece una cuestión bien interesante, y es que en el hipertexto el lector se convierte en participante, se convierte en autor. Entonces, cuando el lector se convierte en autor, la dinámica del sistema informacional cambia completamente. Ya no podemos pensar en pasivos, en actores que simplemente reciben los mensajes, sino que reciben y también son capaces de comunicar. En esa medida, eso se convierte en un reto de investigación. ¿Cómo logramos potenciar a esos lectores autores y hacerlos autores de sentido, hacerlos productores, comunicadores? Un segundo momento tiene que ver con las nuevas tecnologías y los nuevos modelos sociales. Esa aparición de esos escenarios de los que hablábamos muy fugazmente hace un momentico, nos llevan definitivamente a pensar que las sociedades están tejidas de una manera distinta. Ahí aparecen conceptos como el de Manuel Castells, de la sociedad red. Ahí aparecen conceptos como el del mismo Pierre Levy, de la cibercultura. Y ahí aparecen esas posibilidades de tejer dinámicas sociales donde estamos organizados e integrados a través de redes. Si esos modelos sociales son distintos y están atravesados por las tecnologías, definitivamente quienes estamos en la investigación en comunicación tenemos que acercarnos al entendimiento y la comprensión de esas dinámicas. La comprensión de conceptos tan interesantes como el concepto de interactividad. ¿Qué es realmente la interactividad? ¿Cómo la interactividad dentro de una sociedad red permite la construcción de situaciones políticas, de escenarios comunicativos diferentes, de situaciones culturales alternativas, de situaciones culturales nuevas? Un tercer punto, que también se convierte en una de las preocupaciones para Latinoamérica, de acuerdo con Jesús Martín, tiene que ver con la articulación económico-política de las comunicaciones con los procesos sociales globales. Cuando miramos el escenario contemporáneo, ese escenario cibercultural, ese escenario hipermoderno, o como lo queramos llamar, nos encontramos fundamentalmente con un concepto básico, y es el concepto de globalización. Por más que uno se manifieste en contra de él, lo que se diga, estamos en un mundo definitivamente globalizado, en un mundo que está regido por un sistema global y por unos códigos que trascienden las fronteras. Por tanto, el investigador en comunicación tiene que empezar a mirar cómo funciona ese concepto como un escenario político, como un escenario económico y como un escenario cultural. Y desde allí empezar a investigar cómo funcionan esas lógicas relacionales y cómo funciona ese sistema global. Un cuarto punto, que tiene que ver con el anterior, es la estructura transnacional de la información y la comunicación popular. Empezar a mirar cómo la información empieza a circular a través de este sistema de carácter transnacional, cómo se empiezan a generar una serie de ideas increíblemente poderosas que van a coger el concepto de industria cultural y lo van a potenciar a su máxima expresión, y cómo desde la comunicación popular puede aparecer otro escenario que le haga una especie de contrapeso. Es decir, que empiece a potenciar procesos de producción de sentido, procesos de representabilidad política, procesos de modelaje social que obedezcan a una alternativa real, no solo en términos comunicativos, sino también en términos sociales y culturales. Y esos 4 escenarios pensados desde Latinoamérica, fundamentalmente porque aquí tenemos la potencialidad para hacerlo, la potencialidad para desarrollarlo. Tenemos casi que, si se quiere, un camino por recorrer.
Entonces, teniendo en cuenta esos desafíos, empezaríamos a pensar en dónde está la investigación en comunicación. ¿En qué puedo investigar cuando estoy en el campo de la comunicación? ¿En qué escenarios me puedo mover como investigador? Y aparecen algunos. El escenario de los medios, el escenario de la cultura, el escenario de los procesos y uno que me parece particularmente interesante, el escenario de la producción comunicativa. El primer escenario es quizá uno de los escenarios en los que más se ha movido la investigación, y es el escenario de los medios como tal, de los grandes medios. Allí tenemos la posibilidad de investigar con los medios, en medios, para los medios y de la investigación en comunicación de masas. ¿Qué quiere decir cada una de esas cosas? Cuando estamos investigando en medios, básicamente a lo que nos estamos enfrentando es a la investigación en torno a cómo funcionan los medios como tal, cómo comunican sentido, cómo identifican una serie de perspectivas, cómo logran generar una serie de discursos. Hace un momento les hablaba un poco del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva. Es básicamente lo que hacemos en ese escenario, es tomar los discursos mediáticos y empezar a analizarlos, empezar a ver cómo funcionan, cómo desencadenan sentido, cómo generan una relación con ciertos procesos. En el caso de ese observatorio, pues estamos centrados en el escenario de las telenovelas, por ejemplo, o en el escenario de todo lo que son ficciones televisivas. Pero uno también lo podría hacer con cualquier pieza mediática. También se podría hacer, por ejemplo, con los noticieros, con cómo comunican una forma discursiva particular, con cómo nos permiten incluso direccionar la mirada hacia una posición política, ¿sí? Y desde allí tenemos una investigación bastante interesante, un escenario bien chévere para poder investigar en medios. Ahora, la investigación con los medios tiene que ver con esa investigación que hago yo cuando pertenezco a un medio y necesito producir comunicativamente dentro de ese medio. Es una investigación en la que básicamente hago lo que hacen, por ejemplo, los periodistas cuando se abocan a hacer un reportaje y definitivamente tienen que hacer un proceso investigativo para poder hacer un proceso, entre comillas, serio. Y la investigación para los medios tiene que ver con cómo, sin pertenecer al medio, elaboro investigación que es aprovechada por ese tipo de medios. Por ejemplo, lo que hacen cuando hacen una adaptación de un texto periodístico, como es el caso de Germán Castro Caicedo y las adaptaciones que han hecho de sus reportajes. En ese caso yo hago la investigación, no pertenezco al medio, pero mi investigación va a funcionar para el medio. Y por último, las investigaciones en comunicación de masas, que se ocupan fundamentalmente de mirar procesos de recepción, procesos de interpretación y procesos de interrelación dentro del ecosistema comunicativo creado por los medios. Ahora bien, otro de los puntos a mirar es el punto de los procesos comunicativos, en los que no estamos centrados en el escenario de los grandes medios. Aunque los medios allá aparezcan, no son el objeto de estudio que se requiere. En el caso de los procesos estamos hablando de las interacciones comunicativas, de los entornos simbólicos y de los procesos sociales. Es una investigación de la comunicación a un nivel casi que de la relación interpersonal. ¿Qué simbologías se manejan en nuestros entornos? Y es allí donde la investigación en comunicación empieza a tener un carácter transdisciplinar, interdisciplinar, donde empieza a relacionarse con otras disciplinas como la lingüística, como la antropología, como la filosofía, como la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad enorme de posibilidades de lectura de nuestras realidades sociales y de nuestras realidades culturales. Cómo nos relacionamos simbólicamente con los objetos, cómo creamos una serie de ecosistemas comunicativos que se pueden palpar con cierta cercanía y cómo la comunicación se convierte en un proceso que atraviesa la existencia humana, que hace parte del mundo de la vida. Hablando del mundo de la vida, aparece otra posibilidad de estudio, que es la posibilidad de los estudios en relación con la cultura. Y es cómo, dentro de la comunicación, establecemos relaciones con los estudios culturales, con los estudios políticos, con los estudios urbanos y sobre todo con la investigación social. Cómo investigamos la ciudad como un tejido comunicativo, en el caso del urbano. Cómo investigamos la política como un proceso cultural, en el caso de la cultura política. Cómo investigamos los escenarios en los que se construyen referentes culturales, simbologías, mitologías, posibilidades de representación del mundo. Y también allí tenemos, por último, el escenario que me parece muy interesante, que es el escenario de la producción comunicativa. Uno puede investigar y producir, no solamente hacer el análisis, sino también arriesgarse a producir comunicativamente. Eso implica hacer una investigación desde el punto de vista de la creatividad.
y ligarse con un concepto muy interesante que es el concepto de comunidades de producción de medios. Ese concepto está ligado con otro concepto que es el concepto de comunidades de apropiación mediática. Una comunidad de apropiación mediática básicamente es un grupo que se ocupa de apropiarse del discurso de los medios, de conocer a profundidad cómo funcionan y que se convierte en comunidad de producción cuando es capaz de producir mediáticamente y con calidad. Para hacer un resumen muy rápido, es cuando usted hace radio sabiendo cómo se hace radio. Es cuando usted hace televisión sabiendo cómo se hace televisión. Y en el caso de los escenarios contemporáneos, cuando usted hace transmedia o transmedia sabiendo cómo se hace transmedia, manteniendo todos los códigos de los diferentes medios y poniéndolos a funcionar todos en un mismo entorno. Y también eso nos lleva a una posibilidad investigativa que es la posibilidad de investigación-producción, donde yo hago lectura del medio, pero mi propuesta comunicativa, mi producción comunicativa es la que va a sintetizar toda la experiencia y trayectoria investigativa que desarrollo. Entonces, estos son los escenarios, son horizontes desde los cuales uno puede empezar a pensar la producción comunicativa como investigador. En esos escenarios aparece uno, frente al cual pues estoy un poco más familiarizado, que es el escenario de la comunicación-educación. Comunicación-educación, así como está sin la I, sino simplemente con ese guioncito, nos lleva básicamente a un escenario muy interesante. En términos de comunicación-educación aparece un teórico justamente latinoamericano que es maravilloso, que es el señor Jorge Huergo. Él todavía está vivo, hace poco nos visitó acá en Colombia, estuvo un tiempo. Él es de la Universidad de La Plata y es una de las personas que más ha trabajado en términos de la definición del concepto de comunicación-educación. Aparte de comunicación-educación también ha habido unas terminologías asociadas, como es el caso de la educomunicación, y que básicamente lo que van a trabajar es esa relación profunda entre el entorno comunicativo y el entorno educativo, pero como relación, como posibilidad de conocer lo que sucede en la comunicación, lo que sucede en la educación y las múltiples relaciones que se tejen entre ambos campos. Un campo que por eso mismo se convierte en un campo de investigación en desarrollo, en un campo de investigación que está empezando a crecer, a tomar fuerza, porque definitivamente la educación se convierte en un correlato necesario de la comunicación. Entonces, los problemas en ese campo empiezan a darse en diferentes escenarios. Lo primero, en el escenario de unas topografías socioculturales de difícil abordaje. Si nos unimos entre comunicación y educación, el campo de estudio en el que nos vamos a desarrollar es un campo sumamente amplio. Es un campo donde aparece la política, donde aparece la cultura, donde aparece la sociedad, donde aparecen diferentes escenarios desde los cuales investigar. Por un lado, el escenario educativo. ¿Cómo funciona en la educación la comunicación? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación dentro de los entornos educativos? ¿Cómo se usan las tecnologías dentro del escenario educativo? ¿Cómo puedo, a través de los sistemas de comunicación, educar? Ese sería uno de los problemas de ese escenario. El escenario comunicativo como tal, que resumiría un poco los problemas que hemos trabajado durante lo que llevamos conversando. El escenario cultural, cómo dentro de los escenarios culturales hay procesos educativos y comunicativos que fungen en simultáneo. Como por ejemplo, ver un programa de televisión puede convertirse en un escenario de fundamentación cultural donde se ven dimensiones educativas y dimensiones comunicativas. Y también qué representaciones sociales aparecen en esos mismos escenarios. Otros problemas también dentro del campo comunicación-educación tienen que ver esencialmente con el campo de la estética. También qué relaciones existen, por ejemplo, entre comunicación, literatura y educación. Comunicación, arte y educación. ¿Cómo se pueden relacionar esos escenarios en un solo conjunto de investigación? Cómo, por ejemplo, a través del arte puedo comunicar una idea y esa idea convertirse en un proceso simbólico de carácter increíblemente poderoso. En todos esos escenarios se mueve el campo comunicación-educación y por ello se convierte en un campo de difícil abordaje, en un campo de investigación sumamente potente y donde uno puede entruncarse a desarrollar diferentes procesos investigativos. Puede investigar, por ejemplo, una telenovela y sus capacidades educativas, no en un sentido positivo, probablemente en un sentido negativo. Cómo tal telenovela logra condicionar culturalmente a un grupo y desde allí hacer un ejercicio investigativo en comunicación-educación. O puedo irme efectivamente al campo de las aulas y cómo muchas veces se subutilizan los medios interactivos y se convierten en un recurso meramente técnico y no en un recurso de producción de pensamiento, que es hacia donde debería apuntar la educación.
Esos son como algunos de los horizontes desde los cuales se podría pensar ese escenario. Bueno, otro de los retos que aparecen allí es justamente, aparte de lo de comunicación y educación, el volvernos investigadores de la relación entre comunicación y sociedad. Empezar a identificar las representaciones, los imaginarios, los procesos, las interacciones y los medios. Cómo entre todos ellos se realiza la materialización de la noción de ecosistema comunicativo. Cómo cuando me enfrento a un sistema de comunicación, en el fondo me estoy enfrentando a un sistema donde se consolidan imaginarios, representaciones y procesos sociales. Maneras de entender la realidad, formas de relacionarme con ella, formas incluso de intervenir dentro de ella. Ahí también hay otro campo desde el cual podemos empezar a trabajar. Cómo las sociedades se constituyen desde los medios y desde los sistemas comunicativos. Que tanto a veces el medio es el que nos dice cómo somos, y no somos nosotros, sino ellos, los que nos enseñan a ser lo que somos. Ese podría también ser otro escenario interesante de investigación. Bueno. También ahí tenemos otra relación muy al corriente con los escenarios contemporáneos, y es la relación que aparece con las tecnologías de la información y la comunicación. El desarrollo de esas tecnologías nos lleva a la experimentación en tres escenarios interesantes. El primer escenario tiene que ver con un concepto maravilloso, que es el concepto de la alfabetización digital. Hace poco les hablaba un poquito de la dificultad que existe en la definición de nativos digitales, en cómo a veces tenemos personas que no son necesariamente nativos digitales. Sin embargo, si las tecnologías nos tienen atravesados, han cambiado nuestras perspectivas de sociedad y nuestras perspectivas de cultura, definitivamente tenemos que empezar a comprender cómo funcionan las tecnologías. Pero esa comprensión no es una comprensión desde el punto de vista técnico. Es decir, el problema no es saber manejar al derecho y al revés 75.000 software. No, el problema es empezar a mirar cómo funcionan como sistemas de pensamiento. Si nos vamos a otro teórico de otro campo, que es el señor Walter Ong, y nos vamos a uno de sus textos más clásicos, que es Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, vamos a encontrar que Ong es muy lúcido al hablar de que para la palabra han existido diferentes tecnologías y que quizá una de las tecnologías más antiguas es la misma oralidad, seguida de la escritura y luego de algo que él va a denominar la oralidad secundaria. En ese sentido, él caracteriza cada una de estas tecnologías como sistemas de pensamiento. Cuando hablábamos de oralidad, en el fondo estábamos hablando de una manera de pensar, de una manera de relacionarnos con el mundo, de un pensamiento característico, el pensamiento mítico. Y con ese pensamiento mítico estábamos matizando también la posibilidad de comunicarnos de cierta forma, con ciertos códigos, con ciertos procedimientos. Para el mundo oral, por ejemplo, era maravilloso el papel de la memoria. Recuerden por allá en cierta época, o si la han leído recientemente, cuestiones como la Ilíada y la Odisea. 15.000 y 12.000 versos, pero que no estaban pensados para ser escritos, estaban pensados para ser recitados, para que el poeta, el aeda, el bardo los memorizara, con unas técnicas de memorización maravillosas, que eran parte de ese mundo oral, de ese sistema de pensamiento relacionado con la palabra viva. Con la escritura aparece otro sistema de pensamiento ligado a la modernidad, y con las tecnologías, otro. Un sistema de pensamiento que hace algo maravilloso, que es mezclar lo oral con lo escrito, lo instantáneo de la oralidad con el poder material de la escritura. Y eso aparece como sistema de pensamiento ligado a las tecnologías. Entonces, ¿qué implica una alfabetización digital? Implica conocer esos sistemas, cómo funcionan los tejidos sociales del escenario digital, cómo funcionan los tejidos de pensamiento del escenario tecnológico, más que conocer software, ¿sí? Porque muchas veces cuando se habla de la digitalización se termina instrumentalizando lo que el escenario digital es. ¿Usted es digital porque tiene una tablet? No. Usted es digital porque sabe lo que hay detrás de la tablet, porque sabe cómo funciona el mundo digital, qué es un ser digital, ¿sí? Y ahí hay otra perspectiva crítica desde donde mirar el fenómeno de los medios, porque a veces se piensa que nos volvemos más digitales porque tenemos computadores, tablets, smartphones, y muchas veces nuestra producción comunicativa en tablet, en smartphone y en cualquier tecnología digital es la misma producción comunicativa de hace 40 años. ¿Sí?
porque no hemos entendido cómo funciona esa lógica, cómo funcionan esos sistemas lingüísticos, qué códigos los rigen, qué dinámicas socioculturales les son propias. Entonces ahí hay otro escenario, cómo es realmente el problema de la alfabetización digital. Eso nos lleva al segundo campo, que es el campo de la digitalización y las hipermediaciones. Con la aparición de los fenómenos digitales aparecen por encima de las mediaciones de las que les hablé brevemente con anterioridad, las hipermediaciones. Es decir, cómo se media a través de las tecnologías digitales. ¿Qué procesos de mediación están dados en esos escenarios, como el escenario de las redes sociales, como el escenario del conocimiento compartido, como el escenario cibercultural? Y cómo esas hipermediaciones tienen relación significativa con la vida cotidiana. Más allá de sorprendernos con el hecho de que hace unos pocos años el BlackBerry se convertía en un elemento bien simpático donde uno veía a las personas caminando casi que en un autismo permanente, como mandándose mensajes y sin mirar ni levantar la cabeza, más allá del asombro que nos pueda generar, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué fenómenos socioculturales, qué fenómenos de pensamiento, qué fenómenos de sentido hay allí? Incluso qué fenómenos de imaginación. Pensemos, por ejemplo, en investigar a aquel que recibe un mensaje de texto y sonríe. ¿Qué hay allí? ¿Qué funciona allí como sistema lingüístico, como sistema comunicativo? ¿Qué hipermediación le atraviesa? ¿Y qué tan real es el mundo digital? ¿Qué tanto la digitalización nos ha transformado en la vida cotidiana? ¿Qué tanto nos ha llevado a que nuestras prácticas sean otras? A que nuestra manera de hablar sea otra? A que nuestra forma de expresarnos sea absolutamente diferente. Pensemos un poco en esos códigos lingüísticos con los que uno se encuentra cuando escribe un mensaje de texto. Y pensemos en que eso no es solamente lo que a veces le preocupa a quienes se obsesionan con la gramática. Oh, qué mal que aparezca una Q con un apóstrofe. Qué horrible, un 3 y un signo de mayor que o menor que. Y que para algunos, como en mi caso, se convierte en un jeroglífico. No, pensemos eso a qué obedece, a qué necesidad. Si estamos en un tiempo de lo efímero, si estamos en un hipertiempo donde se ha alterado el concepto de tiempo y espacio, obedece justamente a eso. Es la representación simbólica de una concepción temporal de lo instantáneo. Y cómo eso se convierte en un escenario investigativo bien interesante. Y por último, eso nos lleva a eso, a mirar los cambios en las relaciones, en los escenarios y en los procesos, a darle legitimidad a otros espacios comunicativos, a que esa legitimidad se convierta en un objeto de estudio altamente significativo, a que esa legitimidad nos lleve a reconocer que efectivamente cuando estamos hablando de Facebook, no estamos hablando simplemente de una red social con cierta moda y cierto prestigio, estamos hablando de un fenómeno cultural bien interesante y un fenómeno social que requiere un estudio verdaderamente serio, un estudio capaz de explicar cómo funciona, cómo cohesiona, cómo moviliza, cómo logra crear referentes. Pensemos, por ejemplo, si hacemos análisis de la información, en cómo algo que aparece en Twitter, que aparece en Facebook, se convierte en real, así no sea real. Pensemos en todos los famosos que se han muerto, de maneras muy trágicas. Y pensemos cómo la gente se cree eso porque está en Internet. Pensemos en Wikipedia, por ejemplo. En cuando Wikipedia es alterada y podemos poner que alguno de nosotros descubrió una isla, quién sabe en dónde, y que muchos seguramente se lo creen. Y por virtud del conocimiento compartido y de la velocidad de la información, no falta cuando uno se encuentre a alguien publicando en el Rincón del Vago un ensayo donde dicen que uno descubrió una isla. ¿Cómo funciona eso como fenómeno? Y cómo lo podemos también estudiar. ¿Listo? Entonces, ese cambio de relaciones de escenarios y procesos también es bien importante como escenario investigativo en comunicación. Entonces, ¿qué pasa con el investigador en comunicación? El investigador en comunicación en estos procesos tiene una tarea tan amplia como la tiene cualquier investigador. Diría Lipovetsky que estamos en una época en la que tantos cambios, tantas transformaciones tan dramáticas, tan fuertes, nos abocan a la angustia, a la desesperación, a la inquietud, y que eso en términos científicos es muy chévere. La investigación y el desarrollo científico solo se movilizan cuando tenemos esa inquietud, cuando tenemos esas capacidades. Diría Bachelard en un texto muy chévere que es el de la estructura de las... No, mentiras, en un texto de El nuevo espíritu científico, diría Bachelard algo muy bonito, y es que definitivamente a medida que vamos avanzando en la investigación nos encontramos a veces con obstáculos epistemológicos, es decir, con cosas que no permiten que la investigación avance. ¿Qué es lo que permite que la investigación avance? En términos de Bachelard, algo que es delicioso, hacer preguntas, tener problemas, tener cuestionamientos. Cuando solo tienes respuestas, no investigas, ¿sí? Respondes. Cuando tienes preguntas, la investigación avanza. Y estos escenarios llevan a que el investigador tenga más preguntas que respuestas.
No en vano, Edgar Morin, al hablar de este tiempo, va a decir que es un tiempo de incertidumbre, de complejidad, de dificultad, de escenarios cenagosos donde es difícil encontrar el camino. Y justamente allí es donde está lo estimulante para el investigador. No es tan fácil explicar estas realidades. Los pocos problemillas que hemos más o menos escamoteado durante esta charla son escenarios enormes de investigación, posibilidades grandísimas, preguntas que definitivamente llevan a que el investigador se transforme, ya que el investigador se convierta en varias cosas. Primero, un intérprete, alguien capaz de comprender, alguien capaz de entender cómo funcionan los ecosistemas comunicativos contemporáneos. Hans-Georg Gadamer, en un texto muy bonito que se llama Oír, ver, leer, que pertenece a un libro que se llama Arte y Verdad de la Palabra, nos ofrece un concepto de comprensión maravilloso. Él va a distinguir entre la posibilidad de interpretar y la posibilidad de comprender. Esta interpretación va hacia el concepto de comprender. ¿Qué es comprender? Es permitir el acontecer de la verdad. ¿Y qué es permitir el acontecer de la verdad? Es tener la capacidad de ir hacia lo más profundo de lo que estoy observando. Y en esa profundidad encontrar esas verdades en minúscula que le constituyen. Él lo va a hacer con una metáfora muy bonita y es decir lo siguiente: cuando yo comprendo algo, lo logro comprender porque lo dejo hablar, porque dejo que me hable, porque genero un proceso de interacción comunicativa, si se quiere. ¿Qué es dejar hablar? Gadamer tiene un ejemplo muy bonito y es de sí mismo cuando iba a las bibliotecas. Entonces él cuenta que casi siempre lo echaban de las bibliotecas, lo sacaban corriendo, casi que lo sacaban a patadas, siendo él un gran intelectual y una figura muy reconocida del pensamiento. Y lo echaban de las bibliotecas justamente porque tenía la mala costumbre de que cuando cogía los libros los leía en voz alta. Y los leía con toda la potencia que requería el texto. Entonces si en el texto decía ¡ay!, él decía ¡ay!, me dolió, no sé qué. Y claro, los bibliotecarios, ustedes ya conocen a muchos, lo que hacen es sacarlo de las bibliotecas. Pero lo hacía ¿por qué? Porque le importaba revelar la verdad que estaba allí, dejarse tocar por esa verdad, escucharla en su mismidad. Y eso para el investigador también es importante. ¿Cómo llego yo al objeto y lo dejo ser? No lo reconstruyo desde lo que yo sé, porque muy seguramente no lo voy a reconstruir, lo reconstruyo en su mismidad. Y eso para el investigador en comunicación es importantísimo. ¿Cómo yo reconstruyo el objeto dejando ser al objeto en cuanto tal? Sin llegar con todas las imposibilidades que a veces se me presentan desde mi experiencia, ¿sí? ¿Cómo dejo que ese fenómeno se reconstruya? Y en ese sentido lo comprendo, ¿sí? Y como decía el señor Habermas, ese proceso de comprensión no implica estar de acuerdo con lo que estoy estudiando, ¿sí? Implica esa capacidad de distancia. Pero ese intérprete no es nada si no es capaz de ser tres cosas adicionales. Un productor creador, alguien capaz de producir también mediáticamente. Por eso les decía hace un rato que la investigación-producción, que es lo último que veremos, es uno de los caminos más interesantes en términos de investigación. Nosotros somos muy chéveres para criticar las cosas, para decir que están mal hechas, que son de consumo, que son malísimas, que no sé qué. Hagamos también, produzcamos, pensemos. Que el discurso de la prensa contemporánea es un discurso unidimensional. Ok, produzca usted discurso de prensa. Que el discurso de los noticieros televisivos está condenado a la imposibilidad discursiva y a repetir la misma información y a veces generar procesos de espectacularización. Listo, produzca usted ese tipo de discurso. ¿Qué propone? ¿Qué puede hacer? Y en esa capacidad productiva aparece el investigador como productor de sentido. Pero para ser productor de sentido, hay que tener la capacidad de crear, la capacidad de generar alternativas. Por eso esa ligazón tan importante y esa necesidad de la aparición de esos micromedios, de esas formas alternativas de comunicación. Y en virtud de todo lo anterior, el comunicador, el investigador en comunicación y en general todos los investigadores se convierten en personas con una capacidad transformadora, con una capacidad de cambiar los entornos en los que se encuentran. Un buen proceso comunicativo concluye cuando hay una transformación. Es como cuando tenemos una conversación. Una buena conversación es aquella que permanece de alguna manera, que te lleva a pensar diferente, a cambiar las perspectivas desde las cuales estás juzgando la realidad. Y si nosotros tenemos la capacidad de hacer eso, tenemos la capacidad de transformar nuestras realidades. Y ahí el investigador no se queda simplemente como el que mira desde la distancia, juzga, critica, sino como el que mira, se involucra, participa y transforma. Y ahí hay una
posibilidad muy grande y también un desafío sumamente interesante. Entonces, ¿cuáles son los horizontes futuros de la comunicación? Varios. Y son horizontes que están relacionados con algo de lo que ya también hemos hablado, que tiene que ver con la digitalización y con las tecnomediaciones. El primer desafío, el primer horizonte es ese del que ya hemos hablado largamente y es el horizonte de la producción comunicativa. ¿Cómo me visualizo como un productor de sentido? ¿Cómo me visualizo como alguien con la capacidad de producir mediáticamente, de producir sentido, de producir nuevas realidades, de comunicar adecuadamente frente a lo que me sale al encuentro? ¿Cómo me convierto en alguien capaz de movilizar a través de la palabra, de darle otra vez vida a los escenarios desde los cuales se construye el sentido? Digital literacy o alfabetización digital. En los procesos de comprensión del escenario digital, el papel de la comunicación es esencial. El comunicador tiene una, si se quiere, entre comillas, responsabilidad mayúscula frente a los escenarios digitales. Y a veces nosotros no somos conscientes de ello, que es lo más curioso del asunto. Cuando uno ve, por ejemplo, la formulación de leyes como la ley SOPA y como la ley Lleras en sus épocas, se encuentra uno con el conocimiento del poder que existe en los escenarios digitales, de la movilización política que hay allí. Este cuento de compartir el conocimiento, este cuento del software libre, va más allá del escenario tecnológico. Lo que les hablaba hace un rato, el problema no es de aparatos, el problema es de racionalidades. El problema es de que Internet se convierte en un escenario donde definitivamente tenemos la posibilidad de ese poder horizontal del que habla Castells. Esa sociedad red donde no hay alguien por encima de nadie, sino que todos estamos compartiendo conocimiento y todos tenemos la capacidad de retroalimentar esa información y problematizarla. Entonces, si eso se teje completamente, definitivamente es un escenario político de transformación sumamente interesante. Entonces ahí la responsabilidad del comunicador desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista de ética de la comunicación, es fundamental. Un tercer escenario tiene que ver con la relación información, comunicación, comprensión. ¿Cómo reducimos ese problema tan tenaz que ya lleva unos años de que estamos muy informados, pero no nos comunicamos? De que se genera una paradoja, si se quiere. Estamos en un siglo que empieza donde la información es mayúscula y la posibilidad de acceder a ella es grandísima. Nada más metan cualquier término en Google y miren cuántos documentos salen. Un montón. Entonces estamos hiperinformados, pero a pesar de que estamos hiperinformados, no nos comunicamos. No tenemos la posibilidad de establecer relaciones intersubjetivas con los otros. Entonces, ¿cómo nosotros, como investigadores de la comunicación, somos capaces de crear esos espacios, de generarlos, de buscarlos, de posibilitarlos? De que sí, tenemos millones de informaciones, pero ¿cómo posibilitamos que eso nos permita establecer sistemas comunicativos mucho más potentes, donde efectivamente se dé un reconocimiento de ese carácter intersubjetivo de la comunicación? Otro problemita y otro horizonte tiene que ver con el horizonte de la relación entre educación y sociedad. Y ahí es donde entra lo que les hablaba un poco del campo comunicación-educación. Cómo la comunicación entra en correlato con la educación. Y entre los dos se convierten en un binomio increíblemente poderoso para la transformación de las sociedades, para la posibilidad de la interpretación de los fenómenos que salen al encuentro en el mundo de la vida. Eso nos lleva definitivamente a otro escenario que es las transformaciones de las subjetividades por las tecnomediaciones y por los procesos transmediáticos. Los sujetos de hoy y sobre todo los sujetos de la infancia son otros, son diferentes. Y esas transformaciones de su subjetividad está dada fundamentalmente por las mediaciones tecnológicas y por la aparición de los procesos transmediáticos. En las sociedades contemporáneas vivimos en entornos caracterizados por la transmediación, azotados por medios que dialogan unos con otros y que se convierten en piezas comunicativas sumamente grandes. En otros tiempos podemos hablar de la existencia de la televisión por separado de la radio, por separado de la prensa. En un escenario transmediático todos interactúan, todos dialogan, todos tienen conexiones. Pensemos, por ejemplo, en un fenómeno transmediático muy interesante que tenía nombre y apellido: Escobar, el patrón del mal. Si analizamos eso como fenómeno transmediático, analizamos un escenario bien interesante.
Una telenovela, pero no solo la telenovela, su materialización en El Espectador, en el diario El Espectador, pero también su materialización a través de una página web de Caracol Televisión, donde se sigue manejando el hilo de la historia, pero también su materialización en otro escenario digital que es la página del Espectador, donde empiezan a hacer la comparación entre lo que sucede en Escobar y lo que sucedió en la realidad. Todo eso como un fenómeno sociocultural que trasciende a los escenarios de la vida cotidiana, todo como un gran fenómeno transmediático, y que definitivamente se convierte en un estudio bien interesante y en un desafío para el investigador de estos fenómenos. Y por último, los procesos sociales, locales y las hibridaciones. García Canclini va a hablar de algo muy chévere hace unos cuantos años, que es la emergencia de las culturas híbridas, justamente en un texto que se llama así, Culturas híbridas. Y allí nos va a enfrentar a que los estudios de nuestras sociedades y sus fenómenos comunicativos definitivamente nos van a llevar a hablar de procesos de hibridación, de transformación, de la posibilidad de conectar incluso lo disímil, de generar una serie de explosiones socioculturales increíblemente interesantes. Pensemos, por ejemplo, en los fenómenos de las tribus urbanas, en las maneras en que esos grupos, en que esas microculturas ofrecen un escenario bien interesante de investigación. Cómo funcionan, cómo se relacionan con el mundo, qué referentes les orientan, qué visiones de la realidad tienen, qué concepciones, por ejemplo, de jóvenes hay en la actualidad y cuántas son y qué elementos de comunicación manejan. Entonces, esos 6 horizontes son justamente elementos muy interesantes para pensar la comunicación a futuro, para pensar el desarrollo de un proceso investigativo desde el campo de la comunicación. Y pues básicamente eso es todo. Les agradezco muchísimo por su atención, espero les haya llamado la atención este tipo de procesos, invitándolos, pues cerrando esto, para que definitivamente pensemos críticamente la comunicación. Es un escenario sumamente complejo, lleno de desafíos, lleno de herramientas, lleno de elementos, pero sobre todo lleno de invitaciones. La complejidad del sistema comunicativo actual a lo que fundamentalmente nos aboca es a indagar, a investigar, a problematizar, a mirar nuestros entornos como sistemas en los que es necesario aguzar la mirada, tener la capacidad de mirar en profundidad qué está sucediendo. Y eso que está sucediendo nos toca a todos como investigadores, pero fundamentalmente como seres humanos. Porque como lo señala Ernesto Sábato, quizá uno de los mayores desafíos que tenemos hoy, incluso con el escenario tecnológico, es el de recuperar cuánto de humanidad hayamos perdido. Gracias. Estamos hablando de un campo de estudio y de un campo amplio, que es el campo comunicación. Y abordado desde lo social, definitivamente los tópicos que hemos tomado se pueden convertir en referentes de investigación sumamente potentes, con los medios y sin los medios, porque efectivamente llevan a esa posibilidad de generar una investigación que redunda en fenómenos sociales y culturales. Digamos, cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación y educación, estamos hablando de otra perspectiva, la perspectiva del comunicador-educador. Pero ese contacto con otra disciplina permite que el comunicador social se nutra de otro fenómeno fundamental, y es el fenómeno de la interdisciplinariedad dentro de su misma disciplina. Entonces, yo como comunicador social, ¿cómo me acerco al medio? Me acerco a la comunicación en sentido mayúsculo, me acerco a la comunicación-educación, y desde allí construyo una posibilidad de mirada interdisciplinaria, desde lo que yo aporto en mi formación y lo que existe en esos otros escenarios. Porque es que justamente ese es uno de los desafíos epistemológicos contemporáneos, la posibilidad de establecer conexiones con otros. En la charla pues les hablaba un poquito de lo interesante que es yo como comunicador relacionándome con el antropólogo, con el filósofo, con el sociólogo, e incluso con otros que de repente no tengan mucha relación, con el ingeniero, por ejemplo. Y cómo desde esa macro relación mi abordaje del objeto de estudio es mucho más potente. Entonces, básicamente desde allí es que está planteada esa dimensión, desde miremos todos los caminos que tenemos y cómo nosotros desde nuestra formación social podemos darle otra mirada a esos mismos escenarios. Porque va a ser diferente, por ejemplo, si tomamos el fenómeno de un medio periodístico, digamos, qué sé yo, El Tiempo en el último año, y miramos lo que ha aparecido allí. Es diferente la mirada del comunicador social, de la mirada del periodista, de la mirada del comunicador educador, pero entre las 3 miradas podemos problematizar el fenómeno y efectivamente dar cuenta de qué es lo que ocurre allí. Entonces, por ese lado es que estaba planteada esta idea de miremos todo este horizonte y desde nuestra formación disciplinar, cómo podemos problematizarlo e integrarlo a nuestras inquietudes investigativas. Pensemos no en el caso colombiano,
pensemos en otros casos de conflicto donde se ha llegado efectivamente al posconflicto. Porque es que si pensamos en el fenómeno del conflicto colombiano, nos encontramos en algo bien tenaz por lo siguiente. El conflicto colombiano tiene muchos matices y diferentes caras. Si pensamos únicamente en el conflicto con la guerrilla, no estamos abarcando el conflicto en Colombia, porque Colombia desafortunadamente tiene una situación muy tenaz en diferentes áreas. El problema con la guerrilla es un problema dentro de muchos problemas, dentro de otros fenómenos, y podemos incluso solucionar el lío con la guerrilla, lío entre comillas, y llegar a una especie de paz, también entre comillas, pero aún mantener fenómenos de conflicto, con las bandas criminales, con los procesos de desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Si miramos otros casos donde ha habido, entre comillas, una solución de conflicto, lo primero que se requiere en esos escenarios es, casi que adaptando los conceptos terapéuticos de la psicología, un proceso de sanación simbólica, si se quiere, de cambio de los referentes, de cambio de las realidades y de los juicios que tenemos frente a los participantes en el conflicto. Y de eso ha habido una investigación maravillosa, no solo en términos de lo que se debe cambiar simbólicamente, sino de las construcciones simbólicas. Por ejemplo, palabras como terrorista. Antes del 11 de septiembre no era una palabra con el poder que tiene hoy, con la referencia tan tenaz que tiene hoy y con la implicación sociocultural tan tremenda. Si hablamos del conflicto en Colombia y si hablamos de las posturas, por ejemplo, quitándole si es bueno o mal gobernante, que no es lo que nos interesa, lo que sucede con el caso de Petro. ¿Cuántos lo juzgan por ser guerrillero? Y no se ha podido quitar eso a pesar de pertenecer a un proceso de desmovilización. El solo hecho de que había pertenecido a la guerrilla ya lo tiene absolutamente signado de alguna manera. Entonces, en un posconflicto colombiano, restringiendo el conflicto solo a la cuestión de la guerrilla, una de las tareas fundamentales es justamente esa, el cambio de los referentes, el cambio de los sistemas simbólicos, el proceso de sanación y el proceso de creación de escenarios de diálogo intersubjetivo, de reconocimiento del otro, de, oiga, efectivamente cómo generamos escenarios de movilización social, cultural, a través de diferentes recursos, y ahí lo mediático, lo transmediático y todos los escenarios digitales juegan un papel fundamental, que nos permite entender ese otro que vivió un proceso de conflicto y generar una interacción comunicativa. Un proceso donde, por ejemplo, la víctima y el victimario se reconcilian, ¿sí? Donde yo, que sufrí por la guerrilla, me siento al frente del guerrillero y puedo efectivamente establecer una comunicación efectiva. Y ahí es donde estaría un desafío bien tremendo, en términos de consolidación de escenarios, en términos de generación de piezas, en términos de producción de aquellos medios que permiten efectivamente hacer eso. Y obviamente no solo pensándolo en un nivel micro, sino ya en un nivel macro, en un nivel de nación y de compromiso de la nación con esos referentes. Entonces ahí la tarea me parece tan complicada como efectivamente llegar a un postconflicto. Definitivamente los comunicadores sociales comparten mucho con los comunicadores educadores, como en mi caso, el hecho de que nuestro interés definitivamente no es aparecer como los primos de Darcy Quinn en Caracol diciendo hola, ¿cómo están? Vamos, no, para nada, esa no es la aspiración. La aspiración es ser un analítico del fenómeno comunicativo como fenómeno que hace parte de la sociedad y de la cultura. Y al ser ese eje, el eje que direcciona nuestras prácticas, definitivamente la responsabilidad es todavía más grande. Porque es la responsabilidad de empezar a intervenir en los fenómenos socioculturales cercanos, en los escenarios donde se dan esas fracturas comunicativas en muchas ocasiones, y en cómo yo actúo como una especie de enclave que permite generar procesos de desarrollo incluso comunitario. Pensemos, por ejemplo, en otros escenarios que no tienen nada que ver con los medios, como digamos el escenario de consolidaciones de redes de economía local o de redes de economía solidaria. Ahí el papel del comunicador social es efectivamente el de poder generar las posibilidades de que esas redes efectivamente se puedan tejer, ¿sí? De que efectivamente el sector privado y el sector público en ese tipo de escenarios puedan establecer posibilidades de entendimiento unos con otros. El asunto del posconflicto que estábamos hablando hace un rato. Entonces, si esa responsabilidad es tan grande y vivimos en un mundo tan complejo como lo acabamos de ver, definitivamente la responsabilidad como comunicador social es mayúscula. Es de estar con la mirada atenta, detectando todas las cosas que suceden en nuestros alrededores y cómo esos fenómenos nos llevan como investigadores a posibilitar lecturas y a posibilitar producciones de espacios también, de escenarios, de sistemas que permitan definitivamente desarrollar un proceso social, entre comillas, adecuado. La academia es muy chévere para teorizar,
Y hacer teorías es maravilloso, es una cuestión deliciosa, es ponerte desde la distancia y mirar la sociedad en perspectiva y lanzas tu teoría. En educación, por ejemplo, lo vemos mucho. Pues mi profesión de pregrado es justamente la de educador, yo soy licenciado en lingüística y literatura. Y cuando uno se enfrenta a esos escenarios también se enfrenta a que los teóricos tienen allá su discurso y cuando uno va al campo, la cosa es diferente. Lo que les decía hace un rato con los nativos digitales, Prensky y después Pichitelli, cuando lo piensan, se imaginan que todos los niños del mundo tienen su computador. Y resulta que no, hay niños que no. Hay niños para los que el computador es básicamente lo que le piden todos los años al niño Dios. Entonces, ¿qué es lo necesario de la academia? Hacer algo, y es irse al barro, por decirlo de alguna manera. Meterse en el mundo de la vida, conectarse con ese mundo de la vida, ampliar los espacios de práctica, y aprender algo muy interesante que también es un esquema de investigación poderosísimo, aprender algo que enseña la teoría fundamentada, y es que para yo poder investigar a veces puedo ir al escenario, ir al campo y desde el campo abstraer las categorías de investigación, porque es allí donde yo encuentro el verdadero conocimiento de lo que es la existencia y de lo que son esos procesos que tú señalas, y en ese escenario es muy interesante lo que yo puedo hacer. Les hablaba hace un rato de la experiencia con el Ministerio de Educación. Fue muy chévere cuando estuvimos por allá en Ciénaga, Magdalena, y nos hablaban los maestros de Ciénaga de las dificultades que tuvieron para implementar sus libros. ¿Por qué? Decíamos nosotros. Sencillo, los libros se hicieron desde una perspectiva teórica bogotana. Entonces todos los ejemplos eran en Kennedy, aquí en el barrio Minuto de Dios, bla, bla, bla. Y claro, cuando ellos iban con sus niños, les decían, bueno, el problema es que estamos en Kennedy. Y ellos no sabían qué era Kennedy, ¿sí? Porque su mundo es otro, porque su realidad es diferente. Entonces, ¿qué le implica eso al investigador? Ir al campo y empezar a hacer lo que les decía hace un rato del proceso de comprensión, empezar a abstraer categorías y generar desde allí un proceso investigativo que altera la realidad en cierto modo, pero que también le permite comprenderla de manera mucho más consecuente. Entender que, por ejemplo, los fenómenos sociales que se dan en el Chicó no son los mismos que se dan en Ciudad Bolívar, ni los mismos que se dan en Bosa, ni tienen los mismos referentes, ni atraviesan por los mismos procesos culturales. Y que eso definitivamente es un nicho investigativo increíblemente fuerte y una tarea, una asignatura pendiente de la academia, así exista una metodología que sea la teoría fundamentada, que es la que permite hacer ese tipo de procesos, pero que se requiere que se haga con mayor constancia, que se aterrice el discurso y que a veces también el discurso también sea generado desde acá, desde los propios actores. Pero otra vez, muchas veces hablamos desde los autores europeos, los actores norteamericanos, y dónde están los colombianos, y dónde están los que viven más cerca de nosotros. La audiencia es un campo de estudio muy interesante que se ha desarrollado durante varias décadas en términos de medios y del estudio de los medios. De hecho, hay unos estudios de audiencia muy chéveres que hace Guillermo Orozco, que es un teórico latinoamericano, mexicano, que se ha ocupado largo tiempo de mirar la audiencia como fenómeno. Y un fenómeno bien interesante en tanto que esas audiencias, y sobre todo en los fenómenos actuales, se convierten en audiencias participantes y en audiencias capaces de llevar el discurso que reciben a una materialización en términos sociales, en términos prácticos. ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta sería la fundamentación crítica de la audiencia, la capacidad de que la audiencia se convierta en un receptor que tiene una relación dialógica con el medio, la posibilidad de que la audiencia se forme un poco para el entendimiento de lo que recibe como audiencia. Y ahí tenemos un campo bien interesante en el que también se han desarrollado investigaciones fundamentalmente desde la teoría del análisis del discurso. Entonces, por ejemplo, cómo nosotros como receptores empezamos a aprender a leer, a ver entre los medios, como dice un poco Barbero, y en ese proceso de mirada empezamos a identificar otros procesos que no son tan fáciles de ver cuando no tienes una audiencia críticamente formada. Entonces eso implica restablecer la mirada, detenimiento, interpretación, comprensión, un poco lo que hace unos años se hizo con la Comisión Nacional de Televisión, que lo hizo el profesor Boris Bustamante con el profesor Fernando Aranguren, y que fue efectivamente la propuesta de un modelo de competencia pedagógica televisiva basada en análisis del discurso. Entonces, ese tipo de escenarios son los que de alguna manera podrían generar ese tipo de audiencia diferente, ese tipo de audiencia capaz de apagar o capaz de retroalimentar o capaz de generar un nuevo discurso y no de hacer lo que hacen algunas audiencias, que son esas audiencias pasivas que reciben y actúan en consecuencia de lo que ven. Digamos que uno cuando se enfrenta a estas perspectivas se enfrenta con una gran dosis de utopía y con una exigencia de valentía tremenda.
que cuando uno se va al escenario de la realidad, el desafío es casi que el doble, el triple. Efectivamente, en el campo y en este campo, muchas veces uno se ve abocado laboralmente a, como tú bien lo señalas, a hacer un trabajo sucio, a veces a ser el cómplice del mercado que tanto critica, a hacer piezas comunicativas, por ejemplo, en el caso de la realización, hacer unos argumentales absolutamente vacíos de sentido, porque desafortunadamente uno requiere de la cuestión económica para seguir adelante. ¿Dónde está el asunto entonces? El asunto está en mantenerse uno férreamente agarrado a esos principios, férreamente agarrado a esas otras posibilidades. Al Pacino decía alguna vez, que es un maravilloso actor, que él hacía muchas cosas malas y lo reconocía sin ninguna vergüenza. Decía, sí, yo he hecho unas películas que dan vergüenza, sí las ha hecho, pero a veces las hacía pensando en su amado teatro, ni siquiera en las grandes producciones cinematográficas en las que ha participado, sino en el teatro, en ese escenario donde él podía manifestar su visión como actor y su visión como esteta, como realizador de arte. Y creo que ahí es donde estaría esa secreta complicidad del investigador. El hecho de decir, sí, yo tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, porque definitivamente me pagan por hacer esto, pero tengo mi otro camino, tengo mi otra posibilidad, y si la construyo, si la cimento bien, puedo finalmente terminar realizando lo que finalmente quiero. Un ejemplo, digamos, en el campo pedagógico, que es en el que tengo a veces más conocimiento, lo hicieron en Cartagena con el Colegio del Cuerpo, que fue una iniciativa que surgió de alguien muy soñador que se le ocurrió generar un escenario pedagógico para formar a las personas en su dimensión corporal, y haciendo también algunas otras cosas como vínculos con organizaciones internacionales y todo esto, logró que le generaran un escenario gigante, que es a donde va a funcionar ahora el colegio, y que tiene ya una posibilidad de intervención incluso de dineros de la Comunidad Europea. Entonces uno también lo puede hacer, y hay que irlo haciendo por debajito, con esa secreta complicidad, con esa lealtad absoluta a lo que son mis principios y a lo que yo quiero finalmente desarrollar y realizar, y a cómo lo voy fundamentando, cómo lo voy construyendo como una especie de proyecto, si se quiere, paralelo, que a veces implica esa valentía de lanzarme, por ejemplo, a hacer un documental sin presupuesto, digamos en tu caso, pero que es mi documental, que es mi visión de mundo, que no está constreñida por todos estos escenarios mercantiles, y que de repente, con algo de suerte, pero también con algo de disciplina, puede convertirse en una pieza que empiece a rodar por otros escenarios, que empiece con esos escenarios digitales a tener la posibilidad de ser reconocido y de llegar a la construcción simbólica, que seguramente es lo que uno aspira. Está en como no dejarse, como mantener ese demonio ahí vivo, y que le sigue a uno hablando al oído, y que hay que empezar a nutrir para efectivamente ser consecuente en una perspectiva definitiva, diría.